A la ONU, a la ONU le preocupa la reforma judicial que va a poner AMLO en México. A la ONU. La ONU no es otro país. La ONU no es el PAN, no es el PRI, no es el PRD, no son los periodistas. La ONU es la mayor organización internacional que vela y regula problemas internacionales. Y decir que la ONU no actúa con responsabilidad, como lo van a oír ahorita, es ser un loco. López Obrador es un loco, un enfermo mental. Que igualmente López Obrador dice que la OEA, dice la OEA, qué cosa tan fea, el muy chistosito, irresponsable, critica a la OEA, la Organización de Estados Americanos, que es otro organismo internacional que está para regular asuntos de la región de Estados Americanos, ya del continente americano, para hacer observaciones y en un momento dado para poder actuar. Igualmente el observador está contra el Fondo Monetario Internacional, que establece las normas de crecimiento y desarrollo económico. También está en contra de la Organización Mundial de la Salud, que indica situaciones mundiales de la salud y cómo regularlas. Y está contra todo organismo internacional, contra todo organismo nacional, contra toda institución, contra toda información periodística, contra toda institución administrativa, contra todo lo que no es él, porque los locos, los psicópatas, los esquizofrénicos, creen que no existe nada, que nada más existen ellos, por eso son loquitos. Pero habla con tal irresponsabilidad de loco López Obrador, que realmente no entiende uno cómo un enfermo mental de esta naturaleza puede estar al frente de un país. Y ya vimos que por estar al frente de un país aumentó la corrupción, Obrador aumentó la corrupción, la delincuencia, el endeudamiento brutal en México, la opacidad, el nepotismo, la pobreza, aunque diga lo contrario, la inflación, la impunidad, la crisis migratoria, la crisis ambiental, la destrucción ambiental, la contaminación, el desempleo, la dictadura, el conflicto diplomático, todo ha hecho López Obrador, así como loquito. Pero se ve que está mal de la cabeza porque una persona simplemente mentirosa tiene reservas para decir sus mentiras, pero acusar al máximo organismo mundial de que actúan con irresponsabilidad indica que el irresponsable loco es él. Porque decir que los conflictos en el mundo son por culpa de la ONU es una mentira, una locura y una maldad típica de López Obrador, de culpar a todo mundo. Porque los conflictos que hay en el mundo no son culpa de la ONU. La pobreza del mundo no es culpa de la ONU. La ONU nada más es un árbitro, un observador, uno que propone soluciones, pero los conflictos entre los países no son culpa de la ONU. La pobreza no es culpa de la ONU, como un día dijo López Obrador, que es culpa de la ONU. Es como decir que Etiopía es pobre por culpa de la ONU. No, no es pobre por culpa de la ONU. Etiopía es pobre por culpa de su mismo gobierno y su mismo desarrollo económico que lleva Etiopía. No tiene que ver
La ONU está para ayudar a países que están en crisis económica y les manda ayudas. Y en este caso va a ayudar a Venezuela, donde un dictador, igual que López Obrador, un dictador que se llama Maduro en Venezuela, hizo un fraude espantoso en las elecciones de Venezuela, ya que la oposición demostró con actas a la vista de todos que ganó la elección la oposición y que Maduro perdió pero feo. Y aún así Maduro se proclamó presidente, robándose la presidencia. Ya ha habido protestas y ya Maduro, por culpa de Maduro, ya han muerto más de 17 personas y más de 1000 arrestados. Ya mandó Maduro arrestar a miembros de la oposición como es el presidente y la candidata opositora, lo que demuestra que es un dictador. ¿Y a quién creen que apoya a López Obrador? Pues a Maduro. Critica a la ONU, al mundo, y apoya a un dictador maligno como Maduro, porque Obrador es del grupito de los 4 o 5 dictadores más malignos de América Latina, que son, primero, López Obrador es el mayor dictador, pero todavía la sociedad mexicana se ha defendido. Después, Daniel Ortega, Evo Morales, que ya está afortunadamente en el gobierno de Bolivia, al que Obrador premió y le dio asilo y le dio tantas cosas. Maduro, Nicolás Maduro, de Venezuela, al que invitó al desfile de México, ¿con qué derecho? Y al que le da dinero, Obrador, dinero al pueblo venezolano, ¿con qué derecho le da dinero de nuestros impuestos a otros países? Canel, de Cuba, al que también Obrador le da dinero a los cubanos, de nuestro dinero. ¿Quién le autoriza que regale nuestro dinero? Entonces ese grupito de Daniel Ortega, López Obrador, Maduro, Canel, Evo Morales, inclusive Lula da Silva es un dictador disfrazado, un dictador mañoso que está ahí a la astucia maligna de los dictadores, aparentando ayudar al pueblo, está como dictador. Entonces vamos a oír lo que dice López Obrador para que vean cómo, con qué seguridad dice locuras, lo que demuestra que está loco. No solamente es el más inmoral y el más deshonesto y el más mentiroso, sino que está loco. Vamos a oírlo. Le envió una La carta ONU, a usted en la que le expone su la ONU. preocupación por la iniciativa de la reforma al Poder Judicial. ¿Qué piensa de esto? ¿Le piensa responder? No, no voy a responderle, lo digo con toda transparencia y no lo hago porque ellos no actúan, estos organismos de la ONU misma, pues, con responsabilidad. ¿Oyeron a este loco? Que la ONU, la Organización Mundial, no actúa con responsabilidad. El que no actúa con responsabilidad es López Obrador, que viola todas las leyes, es un mayor delincuente electoral, porque las elecciones, todas las elecciones que ha habido desde que él está de presidente, donde ha ganado Morena y Claudia Sheinbaum, todas han sido robos, fraudes electorales, intervenciones descaradas de delincuente electoral de López Obrador y una serie de violaciones más que no tiene caso ahorita mencionar porque se han mencionado ya. Pero vean, la ONU no actúa con responsabilidad. Este loco, ¿quién es para decir que la ONU no actúa con responsabilidad? La ONU actúa con responsabilidad y por eso le preocupa la reforma al Poder Judicial que va a hacer López Obrador, en la cual, al aplicarse esta reforma, en la que dice Obrador que los jueces y ministros deben ser elegidos por voto popular, lo que haría que sería, dejarán de ser jueces que se basan en leyes y serían personas
que responden a intereses políticos y no se basan en las leyes, porque Obrador obviamente va a proponer una serie de jueces corruptos que avalen todas sus violaciones a la ley que acostumbra hacer, como ya lo hizo el desgraciado inmoral Arturo Saldívar. Entonces lo que él quiere es que desaparecer al Poder Judicial, ¿cómo? Haciendo que la gente, que con todo respeto se respeta a la gente, pero que el amigo barrendero, que lo respeto como barrendero, pero que no sabe de leyes ni nada, vote para que gane al ministro que proponga López Obrador. Y ya se ha visto en el mundo, en ningún país, muy pocos, se eligen a los jueces por votación del pueblo, sino que se eligen en los colegios de ministros y abogados, en los que el que tiene mayor mérito jurídico, intelectual, profesional, es el que ocupa el cargo. Son los que saben quién puede cumplir con la ley. Y no el pueblo. La amiga tamalera, a la que respeto mucho, porque yo soy un comprador de tamales que me encanta y me caen muy bien las tamaleras. Pero esa señora no puede votar por cuál ministro debe ser el que esté en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni en el Poder Judicial. No sé si me explico. Bueno, vamos a seguir oyendo a este desgraciado loco, que tiene un montón de idiotizados que lo apoyan y que creen que habla con cordura este mendigo desgraciado. Vamos a oírlo. Muchos de los problemas, conflictos internacionales se originan porque no los atienden. Otra vez, los conflictos internacionales no los provoca la ONU, imbécil. Los problemas internacionales son entre los países. La ONU no los produce. La ONU puede intervenir para ver qué sucede, pero no los produce la ONU. Pero vean la sonrisita de seguridad, lo que demuestra que es un enfermo mental. Vamos a seguir oyendo. Los organismos de la ONU, ni la ONU. Hay un dicho político que se aplica en este caso. Problema que se soslaya, estalla. Y López Obrador es el que ha soslayado a todo su gabinete, a todas sus acciones, a todos los que trabajan, y han estallado. Por eso hay una delincuencia del crimen organizado exageradísima en México, apropiada del país, porque la delincuencia, las bandas del crimen organizado, la soslaya, y por eso estalla. Pero no la soslaya, la apoya porque él fue financiado y es financiado por las bandas del crimen organizado. Ya lo dijo el Mayo Zambada, ya lo han dicho que acerca del Chapo Guzmán. Y por eso el crimen organizado está a sus anchas robando en México, porque Obrador al crimen organizado lo soslaya y estalla. Y hay demasiada diplomacia improductiva en la diplomacia improductiva en la ONU. La ONU, precisamente por actuar con responsabilidad, tiene que actuar con diplomacia. No puede intervenir así nada más. Interviene productivamente cuando ve que se requiere ya la intervención de la ONU. Pero antes no. Antes los problemas de los países, entre los países, son problemas de los países con los países, o de las sociedades con las sociedades. Y la ONU regula, observa, analiza y interviene cuando es necesario. Por eso parece ser que van a enviar a los cascos azules, organismos de la ONU, que avalan todas las naciones que están en la ONU, al menos por votación, la mayoría, las intervenciones de los cascos azules para aprender a Nicolás Maduro, porque parece ser que hay un fraude espantoso.
Y ojalá y que la ONU mande a arrestar a este delincuente electoral, López Obrador, que aunque no se robó, aunque no cometió un fraude tan abierto como el que hizo Maduro, sí un fraude más grave y más profundo, pero escondido en las elecciones del 2024, donde permitió e hizo que los servidores de la nación, que él supuestamente puso para ayudar al país, anduvieran diciendo a la gente que si no votaban por Morena, les quitaban los programas sociales, que hizo usando el dinero del erario público en forma brutal para hacer que se robaran todos los de Morena los cargos, desde la presidencia de Claudia Sheinbaum, que se robó, hasta los diputados, senadores, que ganó Morena y aliados, y los gobernadores, con un excesivo uso del dinero del pueblo, del país, no de Morena, ni del PT, ni del Verde, donde hicieron campaña mucho tiempo antes de los tiempos de campaña. Y fue pura violación a la ley. Ojalá que la ONU intervenga y arreste a este desgraciado loco. Porque van a decir, pero pues es nuestro presidente. No, no es mi presidente. Ocupa el cargo, pero este desgraciado nunca fue mi presidente. Tuve que soportar toda su maldad durante 6 años casi. Vamos a ir oyendo lo que dice este enfermo mental. La ONU y en todos los organismos que dependen de la ONU. Mucho turismo diplomático. Y esto es lo que sucede en estos casos. No es para tomarlos en serio. O sea, ¿cómo va a opinar? ¿No va a tomar en serio a la ONU? Pues, ¿a quién toma en serio este desgraciado que no sea el mismo? ¿A quién toma en serio este loco? Es el único político en México que nunca ha colaborado con nadie que no sea con él mismo y sus secuaces. Porque los otros partidos, aunque han estado, no han sido parte del gobierno, han colaborado en ciertos momentos, han escuchado. Y aunque no lleguen a un acuerdo, sí han sido capaces de escuchar a otras fuerzas políticas. Este loco, a nadie escucha. No solamente no escucha, sino que agrede más. Cuando dijeron que López-Gatell se quejó toda la ciudad porque sus medidas, que eran las de Obrador, hizo que la pandemia fuera más grave en México, en lugar de escuchar al pueblo, a la gente que se quejaba de Gatell, ¿saben qué hizo? No, ascendió a López-Gatell. Hace lo contrario porque le gusta crear odio y conflicto, es su estilo. Vamos a seguir escuchando a este hombre que dice que todo el mundo está mal y él está bien. ¿Qué personas dicen que todo el mundo está mal? Que la ONU, la OEA, el Fondo Monetario Internacional, la OMS, la OSD están mal y que él está bien. ¿Quién lo dice? Pues un loco. Pues, estoy escuchando. Sobre nuestro país, si de acuerdo a... Puede opinar la ONU sobre nuestro país, para eso está, para hacer observaciones a los países, para regular situaciones. A la Constitución, a nuestras leyes, somos un país independiente. Y dice que es un país independiente México. Claro que es independiente, pero López Obrador no respeta nuestra Constitución, la viola siempre. De conformidad con la Constitución, los poderes legalmente constituidos pueden llevar a cabo reformas. Los poderes pueden llevar a cabo reformas, pero los poderes mismos, el Poder Judicial puede hacer sus reformas en forma autónoma al Poder Ejecutivo, que es este señor. Y no el Poder Ejecutivo hacer reformas al Poder Judicial y al Poder Legislativo, porque obviamente
como dictador que ya es el narcodictador asesino, delincuente, corrupto que es, se mete a perjudicar al Poder Judicial porque lo quiere anular o minimizar para que él implante su dictadura abiertamente, que ya es un dictador de facto. Ahora quiere oficializar su dictadura. ¿Para qué es entonces el Poder Legislativo? Y Pero si el Poder Legislativo desde que tú estás de presidente no existe, los del Poder Legislativo son una bola de arrastrados indignos que nada más aprueban lo que usted dice, señor López Obrador. Ni siquiera leen lo que aprueban y palomean sin saber lo que están palomeando. No le cambian una coma a lo que usted dice. Y la función del Poder Legislativo es revisar si la propuesta que hace el presidente y muchas cosas más, la viabilidad y lo mejor que es. El Poder Legislativo de Morena, el PT y el Verde, sometidos a este desgraciado loco, no funciona como Poder Legislativo en su gobierno. No sé, que no diga que para qué está el Poder Legislativo. Pues en este caso para obedecer al dictador López Obrador. que Pero vean la sonrisa, la seguridad con que habla, con la que dice locuras. Por eso no simplemente es un inmoral, un corrupto, un delincuente, es un enfermo mental. Por eso la sonrisita, mientras más odio genera, mientras más destrucción, mientras más oposición tiene, más sonríe, pues porque es un enfermo mental. validez tiene o no tiene nuestra Constitución. Si es la que no respeta nuestra Constitución, pero vamos a ver cómo los que están siempre con él están sometidos, o le aprueban lo que dice, o no dice nada, pero le tienen miedo, porque los corre, los apresa, los persigue. Entonces eso no es una democracia, es un dictador que abusa de poder, que viola la ley, que está contra el mundo. Entonces, ¿por qué se meten? La ONU se mete porque es su papel. La ONU regula y hace observaciones de lo que pasa en el mundo. Y no se mete, está opinando, pero si en un momento dado hay cosas necesarias como organismo internacional donde votan, por votaciones la mayoría de los países, toman decisiones para apoyar a los pueblos de estos dictadores como López Obrador, Maduro, Daniel Ortega, Lula da Silva, que todavía no se manifiesta, Evo Morales, Vladimir Putin y muchos más. Si es un asunto que tiene que ver con la Constitución, que establece que el Ejecutivo... La sonrisita, es odioso este monigote, es odioso, creando conflictos, es feliz. Ya no sigo más, porque de veras que por eso la mitad del país lo odia, pero el mundo lo odia, este desgraciado, lo odian. Pero no pueden hacer más, porque saben que no es fácil, pero lo odian. Los que lo aprueban, pues los idiotas lo aprueban, que son un poco más de la mitad. Pero el mundo lo odia. Y los que no están de su gobierno, no están en su a favor de Morena y de él, no solamente no están a favor de él, lo odian. No fue lo mismo con Calderón, con Fox, con Peña. Los que no estaban de acuerdo con Fox, con Calderón, con Peña Nieto, no odiaban a estos presidentes. Simplemente no estaban de acuerdo y los criticaban, pero no los odiaban. A este desgraciado lo odian porque es un enfermo mental. Puede presentar iniciativas de ley para reformar la Constitución
porque de acuerdo al artículo 39 de nuestra Constitución, el pueblo tiene en todo momento el derecho. Pero si no es el pueblo, eres tú el que está proponiendo la reforma legal. El pueblo ni siquiera sabe qué es eso de la reforma legal. Y quieren idiotizar al pueblo para que el pueblo, ese amigo barrendero, ese amigo albañil, a los que respeto y admiro, ese amigo barrendero va a votar por lo que tú digas, estúpido López Obrador. No es el pueblo, ni siquiera son los legisladores, ni el Poder Judicial, ni nadie. Eres tú, maldito loco, que estás usando una propaganda excesiva, tramposa, manipuladora, abuso de poder, el que va a imponer tu reforma al Poder Judicial. Ya el mundo se manifestó, los empresarios saben que tu reforma es peligrosa y ya ha habido fuga de capitales, has ahuyentado a empresarios que no les conviene invertir en este país donde un loco como tú está gobernando porque ponen en riesgo sus empresas. Es que no digas que el pueblo, no es el pueblo, nunca ha sido el pueblo, eres tú el que habla por el pueblo, pero no a favor del pueblo, sino manipulando al pueblo. De cambiar la forma de su gobierno. Pero el pueblo no es el que quiere cambiar la forma de su gobierno. Eres tú, desgraciado, para fastidiar a los gobiernos anteriores, para implantar tu dictadura. Es el sustento de la democracia. Pero si tú eres el único que no es demócrata en la historia de México, el menos demócrata, es el mayor dictador, el que impone por la fuerza todas sus decisiones, el que hace una campaña brutal de publicidad, de propaganda, para que los idiotizados estén a tu favor y voten por ti y voten por tus estupideces. Bueno, aquí se ve, dice, preocupa a la ONU la reforma judicial. Y AMLO, en lugar de ser una persona normal, una persona que pudiera pensar lo que dice la ONU, porque es la organización internacional, la mayor organización mundial, para que reflexionara, no, se pone a atacar a la ONU. Bueno, si López Obrador asesinó a su hermano, si fue corrupto como estudiante, que dicen que plagió su tesis, si fue corrupto como trabajador, que trabajaba en 2 lugares y uno cobraba sin trabajar, si ha sido el más corrupto presidente de la historia, porque todo su gobierno es corrupción. ¿Qué se puede esperar? Pero ya cuando llega, todavía uno entiende que ataque a la oposición. Bueno, uno lo entiende, como lo hacen, no se entiende. Pero todavía se entendería que atacar a la oposición o a ciertos sectores, pero a la ONU, que ataque a la ONU, bueno, ese loco es el anticristo. Quiere meter al mundo en su maldad de loco, López Obrador.